Te ofrecemos humor, entretenimiento, directos y mucho más. Sanadú Radio Tenerife. Les doy la bienvenida a este espacio donde abrimos una ventana múltiple. Nos escuchas a través de Sanadú Radio Tenerife, nos ves a través de la plataforma Facebook en directo y de Canal 10 Televisión. Así que envío un saludo, un abrazo enorme a todas las personas que nos escuchan y que nos están viendo en este momento. Vamos a tocar un tema que para mí es totalmente desconocido y probablemente para algunos de ustedes también, pero que nos puede ayudar muchísimo. Hoy nos vamos a trasladar hasta Güímar. Allí hemos conectado con Bruno Romero. Él es antropólogo religioso. Muy buenos días, Bruno. Hola. Gracias por la invitación. Saludos a todos los oyentes y gracias a todo el equipo que te acompaña también. Me encantaría tenerte aquí sentado para charlar durante un tiempo bastante amplio, pero espero que esto se repita. Cuando quieras, se podrá repetir, claro que sí. Será un placer. Bruno, ¿qué tal estás tú y toda tu familia con respecto a la salud, que es por lo primero que nos interesamos en este programa? Bueno, de momento no nos afecta este virus que está atacando a la sociedad y estamos bien, gracias a Dios, estamos bien, estamos marchando. Nos alegramos. ¿Cómo has vivido estos momentos de confinamiento? Bueno, pues como todo el mundo me imagino encerrado, han sido 2 meses de encerramiento directo, pero bueno, lo hemos llevado bien y bueno, de una manera o de otra hemos ido saliendo. Ahora ya estamos avanzando en las fases y gracias a Dios pues se lleva mejor, ¿no? Se puede salir. Habrás escuchado tanto como yo y como la audiencia decir en muchos momentos a diferentes personas, yo no podría con eso. Sin embargo, ¿qué tendrá la mente y el cuerpo del ser humano para adaptarse a las circunstancias por muy severas que éstas sean? Bueno, tenemos recursos. Todos decimos siempre que no podemos hacer algo hasta que nos vemos en la situación extrema de hacerlo. Cuando nos vemos en un incendio, en una catástrofe natural, en algo que nos cuesta mucho sobrellevar, incluso en situaciones, pues eso, muy peligrosas o de mucho tiempo, de riesgo, la gente en principio piensa que no puede soportar eso, incluso muchas veces no se puede psicológicamente, pero la mente es muy inteligente, el cerebro es muy inteligente y la mente busca siempre recursos de salida, ¿no? Oportunidades que permitan, digamos, suavizar o sobrellevar, solventar de la mejor manera posible y sobrellevar todo este tema. Y eso es lo que solemos hacer y lo que cada individuo, cada persona de una manera o de otra lo hace, ¿no? Y sobre todo si en la familia hay compañía, aunque hay gente que se queja que estar encerrado tanto tiempo en familia cuesta mucho precisamente porque a lo mejor hay discrepancias entre diferentes miembros de la familia y convivir así bajo esa presión tanto tiempo es duro de llevar, pero se lleva. Y bueno, si se está solo también es duro. Yo lo he llevado solo, estos 2 meses he estado solo y bueno, pues lo llevo leyendo, lo llevo mirando la televisión a rato, pasando el tiempo como mejor se puede, ¿no? Pero se pasa. Bruno, debemos situar la mente en el cerebro? No, digamos que no. El cerebro, es un órgano que forma parte del cuerpo, pero la mente va más allá. No hay algo que localice la mente a nivel científico tal como se la llama, mente, dentro del órgano del cerebro. Pero la mente es un compuesto psíquico dentro de la parte espiritual de la persona y existe como tal. Por eso pensamos, racionalizamos. Digamos que el cerebro tiene varias capas también, varias formas de manifestarse. Por ejemplo, vemos en los animales que son instintivos, no piensan, excepto si tienen un nivel avanzado ya escala de inteligencia, de escala espiritual también, donde ya pueden llegar a pensar y en ese caso, en otra próxima vida pueden reencarnar como personas, porque el tema de la reencarnación, se crea o no, bueno, respetando siempre las opiniones de todos los que nos escuchan, el tema de la reencarnación existe y está ahí. Hay animales que cuando ya llegan a un nivel de evolución adecuado, progresan en su forma evolutiva y pueden acceder a la forma humana. Bien. Y que es la forma más elevada que tenemos ahora mismo nosotros, nuestro sistema general para avanzar espiritualmente y desarrollarnos en todos los sentidos. Por tanto, deduzco de tus palabras que lo que piensa o con lo que pensamos es con la mente. Sí, bueno,
claro, emite ondas y esas ondas, todo ese compuesto orgánico está funcionando. Pero bueno, la mente es lo que tiene el principio activo de discernir, de hacer, el cerebro y la mente, claro. ¿Por qué en ocasiones somos capaces de decir, oye, mira lo que estoy pensando? Como si quien hace la pregunta y quien tiene el pensamiento son dos personas diferentes. Claro, porque tenemos un proceso de razonamiento, de raciocinio. Ya eso lo podría explicar mejor un psicólogo. Pero en los procesos de razonamiento ya el cerebro tiene esas capas más avanzadas de sustancias químicas en el cerebro que le permiten, entre las mismas conexiones neuronales y demás, y la capa gris del cerebro le permite llegar a un nivel mayor de información, de conexión. No es instintivo, no es como el cerebro reptiliano que funciona en una base más primitiva y es más instintivo. Solamente actúo según la reacción externa que tenga o según el estímulo externo que tenga. Y no tengo un pensamiento continuado en los animales, por ejemplo, que usan más el cerebro reptiliano. O, por ejemplo, cuando las personas entran en estados alterados de conciencia, cuando fuman determinadas sustancias o beben alcohol, se disocia el razonamiento, la lógica, y se funciona más básicamente con ese cerebro reptiliano, con ese cerebro instintivo. Por eso muchas veces se hacen cosas que luego la persona no recuerda. O dice, bueno, ¿qué me pasó? ¿Qué fue lo que hice? O hice esto porque recuerdo parte de lo que hice, o recuerdo el contenido de lo que hice, pero no actuaba con ese razonamiento. Se pierde el pudor, por ejemplo, se pierde la vergüenza. Cuando la gente está ebria, ¿no? Hace cosas que, bueno, que se desfasan a lo mejor en una fiesta de lo que habitualmente haría y se comportaría, ¿no? Ok. Pero sin embargo, ¿consideras que siente más? Cuando está en ese, no. ¿No? Ok. En esos estados no se siente más, porque se está disociado. La mente está, o sea, el cerebro está como disociado, tiene una parte que está adormecida y no razona con la debida eficacia. Bien. Entonces va más a un nivel instintivo. Cuando me hablaste de sustancia, pensé, me vino a la mente las personas que utilizan la medicina sagrada, precisamente para llegar a un lugar donde conscientemente o así como estamos en este momento, parece ser que hay gente que lo logra, como los budistas, pero no, la gente de a pie como yo, supongo que se les es un poquito más complicado. ¿La utilizan precisamente para eso, Bruno? Sí, bueno, ese es el enfoque y esa es la utilidad que tiene. Por Exacto. ejemplo, ayahuasca, se me ocurre. Son los trances en los que entran con la ayahuasca o con otras plantas. Esas plantas son inductoras y desarrolladoras en el cerebro de determinados estímulos que permiten entrar en otra frecuencia. El cerebro tiene cuatro niveles de frecuencia. El estado beta, que es en el que estamos nosotros, de 14 ciclos por segundo a 17 ciclos por segundo, de frecuencias de ondas. El estado alfa, que está de 7 a 14 ciclos, el estado zeta y el delta, ¿no? Que ya entramos de 4 a 7 ciclos y de 0 a 4 ciclos, que es el estado de coma, el estado zeta, ¿no? Entonces, cuando alteramos con esa sustancia el cerebro, entramos en otros estados, que lo podemos hacer también cuando hacemos, por ejemplo, hipnosis. Entramos en un estado, yo practico la hipnosis también, dentro de las terapias alternativas que hago. Entonces, cuando hacemos una relajación hipnótica, una relajación simplemente, el estado cerebral disminuye la onda de frecuencia y digamos que pulsa a un nivel menor. En vez de a 15 o 16 ciclos por segundo, pues funciona a 12 o a 10 ciclos por segundo. Y en esos estados el cerebro puede generar determinados efectos sobre sí mismo, incluso sobre otras realidades. De ahí viene, por ejemplo, la telehipnosis, es decir, hipnotizar a alguien a distancia y crear en esa persona pues, un condicionamiento para que mejore su vida, una forma para que deje de ser, para que deje, por ejemplo, alguna sustancia que esté tomando o para que mejore su carácter. Hay muchos programas, de ahí viene, por ejemplo, el método Silva, que se puso tan de moda en los años 70, 80,
por ahí, y muchos otros métodos que se han desarrollado dentro de los avances psíquicos que se han hecho, ¿no? Por ejemplo, hay muchos psíquicos en Estados Unidos sobre todo que lo utilizan, y aquí en Europa también, incluso hay mucha gente que lo hace incluso involuntariamente, sin darse cuenta, a veces, a veces. Muchas veces cuando nos despertamos de madrugada, estamos en ese estado todavía tan fino entre la vigilia, estar despierto y estar dormido, en ese estado de relajación, podemos visualizar cosas que luego se cumplen o simplemente pedir luz, la luz del universo, que al principio cuesta que llegue, cuesta que se acerque, que digamos, conectarse a esa fuente de luz. Pero si se repite una y otra vez, se llega a identificarse con uno y se llega a no solo a ver, a visualizar la luz, sino a sentirla, y no solo sentirla, sino a formar parte de ella. De hecho, hay un método en el yoga tibetano que fue muy polémico cuando surgió hace unos años un libro, el yoga tibetano de los sueños se llama, que habla precisamente de eso, de la mente lúcida y de cómo utilizar los sueños o el estado intermedio de los sueños cuando uno se despierta para invocar esa luz, para atraerla, identificarse con ella y poco a poco ir cambiando el carácter de uno, la forma de uno, hasta llegar a ser en los sueños verdaderos astronautas, ¿no? O bueno, sí, digamos psiconautas. Bien. Es decir, llegar a un punto donde se puede navegar, investigar a nivel de la conciencia. De hecho, Voy. muchas de esos lamas, de esa gente que lo hace, llegan cuando mueren, se descomponen y simplemente dejan las uñas y el cabello. Todo lo demás se desmaterializa porque ya forman parte de la luz. Es decir, ya forman parte de lo que es la luz propiamente dicha, es decir, se iluminan. Estoy hablando de estados muy avanzados dentro del budismo tibetano. Voy a decirte algo. Tengo 100.000 preguntas que hacerte solo con unos 5 minutos que has hablado sin que te interrumpa. Así que supongo que muchas de las personas que nos están viendo en directo por Facebook pueden tener alguna duda al respecto o quieran hacerte alguna pregunta o tal vez a través de nuestro WhatsApp 680 29 22 22. ¿Estarías dispuesto a dar respuesta? Sí, sí, por supuesto que sí, claro que sí. Pues te va a llevar como 7 horas, porque entre todas las que yo tengo y las que se puedan ir acumulando con la audiencia, vamos a tener para rato. En el momento en el que, venga, vamos a decir ayahuasca, me lleva a otro estado, al zeta, por ejemplo, cuando yo vuelvo al beta, al normal, al mío de toda la vida, ¿recuerdo? Puede que sí, puede que no. Depende ya de tu estado de evolución o de desarrollo. Hay gente que no recuerda porque es como estar en coma, que no sabes lo que te están haciendo cuando te están operando, o cuando que te anestesian, que están operándote, que no recuerdas la operación y la sientes. O cuando estás en coma, que no sabes lo que ha pasado cuando han transcurrido 7 días o 6 semanas en un coma, ¿verdad? Tú no sabes, te dicen que ha pasado el tiempo, pero tú no eres consciente de lo que ha pasado en ese tiempo, simplemente estás como dormido, en estado letárgico. Bueno, pues pasa más o menos algo parecido. No tienes por qué darte cuenta, excepto si estás especialmente entrenado y programado para ello. Por ejemplo, cuando haces yoga, pero yoga de verdad, sin criticar, sin criticar las diferentes formas de yoga que hacen, pero sí oponiéndome a cómo las hacen, porque es como el que dice soy médico, pero no es médico, sino que te pasa un algodón por la mano, eso es igual. El yoga que se practica aquí, igual que el tai chi, por ejemplo, en Occidente, no es el que se practicaba o el que se practica en la India a nivel tradicional, o el que se practica en China a nivel tradicional, que lleva mucho más esfuerzo real y trabajo continuado. Entonces, cuando yo, por ejemplo, en las sesiones de meditación profundas que he llegado a tener, a realizar, he entrado en esos estados profundos de relajación, y a nivel mental he conseguido pues cosas. Y sí he podido volver con esa información
Es que yo me ¿vale? pregunto, si hago una medicina sagrada y luego no me quedo con la información que obtuve en ese proceso, no entiendo para qué, para qué hacerla. Si tú me dices, bueno, Dulce, porque poco a poco se te va preparando para ello y luego pues lo haces varias veces y probablemente por allá por la cuarta, la quinta o tal vez la tercera, ya estás entrenada, ahí lo podría llegar a entender. Los que tienen más experiencia en eso son los propios chamanes, que sí están entrenados para ello y lo recuerdan. Y a veces hay episodios que se les escapan, pero normalmente recuerdan qué ha pasado con el paciente que tienen, por llamarlo de alguna manera, entre comillas, paciente, o con el cliente, o como lo quieres llamar, ¿no? Bueno, la palabra paciente se circunscribe a la medicina, pero bueno, eh, vamos a dejarlo ahí, para no entrar en terminologías y en puntos tan concretos. Pero sí es verdad que el chamán, que es el que está entrenado, ve el proceso de la persona y también ve el proceso suyo y lo acompaña en ese proceso. Por ejemplo, en el caso de la ayahuasca, para ayudarlo y para sanar determinadas cosas o determinados traumas o recuperar partes del espíritu que se han perdido. Porque a veces por un trauma grave o cuando hay estrés postraumático después de una guerra o después de múltiples violaciones o después de venir de estados de la vida muy, muy traumáticos, se pierde parte del alma, se pierde parte del espíritu y ahí se pierde la vida, se pierde la ilusión también. Entonces, con esos trances, con esos métodos, digo eso por decir algo, también lo puedes hacer a través del Qigong chino, Ujú. que ahí sí estoy yo más versado y lo trabajo más. A través del Qigong, del lenguaje celestial, por ejemplo, se puede atraer esa parte que se ha perdido de la persona, recuperarla y estar centrada, sin necesidad de utilizar plantas sí, plantas alucinógenas o algún tipo de sustancia externa, digamos, al cuerpo, ¿no? Como son las plantas, las llaman sagradas, bueno, por el efecto que tienen, mmm, y son también psicovinóticos, bueno, tienen muchas propiedades, pero se pueden hacer también con un maestro de Qigong, se pueden lograr lo mismo, incluso más. Bien, ese es a través de la palabra, ¿no? Se me ocurre que Dios creó el mundo, si así fue de esa manera, a través de dichos, así que la palabra tendrá algo que ver y muy importante para el psique del ser humano, Claro, el poder el del verbo. verbo, el poder de la palabra. Que de todas maneras, el poder del verbo, el poder de la palabra, también se desarrolla y se desarrolla precisamente, bueno, en la meditación, en el trabajo de meditación. Tenemos, bueno, vamos a hablar más técnicamente, digamos, varios tipos de yoga. Y el yoga más avanzado es el Dhyana Yoga, que significa el yoga de la meditación. Dentro de ese yoga o dentro de la meditación existen multiplicidad de técnicas de yoga y de muchísimas técnicas de meditación, muchísimas. Cada uno se adapta a la que mejor le vaya, le convenga, ¿no? Y ahí se pueden experimentar todos estos estados sin necesidad, ya digo, porque yo soy de no usar, por ejemplo, ingerir sustancias, Sustancias. Ujú. sustancias, plantas o elementos externos para crear esos estados. Nunca lo he hecho, no ha sido mi vía y tampoco me ha gustado, digamos, no la he probado, pero es que eh, las descripciones que veo y lo que se escucha, lo que se ve, que pasan, pues tampoco es de mi atracción, no me llama para experimentarlo. Prefiero utilizar otras vías que son a lo mejor más duras, que son más lentas también, como la meditación propiamente dicha, que te lleva mucho tiempo, muchos días de preparación constantemente, incluso años, no días, ya años de trabajo interno, de trabajo espiritual, de trabajo mental, de dominio del cuerpo, de dominio de la mente. Prefiero utilizar esas técnicas porque son como más seguras. Bueno, en algunos casos hay gente que se pierde en los caminos de la meditación y pueden llegar a tener tropiezos e incluso volverse loca o desarrollar mal los canales de la energía y en ese sentido pues tener problemas. Tienen que estar supervisados por alguien que sepa, por un maestro, por alguien que sepa. Alguien hace escasamente una semana me preguntó, ¿dónde crees que vamos cuando fallecemos? Y le dije, cuando tenga la persona idónea delante del micrófono, se lo voy a preguntar. ¿Te ha tocado, Bruno? Hay tantos sitios que no te lo puedo responder ni en hora.
Es decir, pues, ¿a dónde vamos cuando fallecemos? Eso va a depender mucho de lo que hayamos hecho, que es el karma, la ley de causa y efecto, en esta vida, pero también en otras, porque son acumulativas. Es decir, lo que hayamos hecho en otras vidas se suma a lo que estamos haciendo en esta. Podemos ser muy, muy buenos en esta y estar llevándonos constantemente palos, por decir así, de la vida, porque es producto del karma anterior. Pero luego, cuando finaliza esta vida, nos tenemos que entrevistar con unos seres que están en diferentes religiones y existen. Por ejemplo, en la religión africana, la antesala de Dios, vamos a llamarla, que se llama San Manuel en la religión cristiana, en la religión africana se llama Dua, y esa entidad es la que se encarga de juzgarnos, ¿no? Pero es curioso que sin saber nada, los africanos tienen esa entidad y no saben nada de los budistas, y en el budismo pues, probablemente tampoco sepan nada de lo que existe en África en ese aspecto, y también la tienen. Los budistas tibetanos la llaman Yama, Y-A-M-A, Yama. Yo, por ejemplo, era muy devoto de Yama y no sabía por qué. Y luego cuando conocí la religión africana y me hice sacerdote de religiones africanas, entendí todo el significado, porque no era un santo que me atrajera, el nombre Ondúa no me decía nada, pero luego entendí todo el poder que tiene y lo que significa. Y es similar, porque además, curiosamente, cuando en las pinturas rituales que tienen en el Tíbet, igual que en las que están en África, aparece un señor con una calavera que es él, montado en un búfalo, que es su animal, digamos, totémico preferido, su animal más importante, entre los muchos que tiene, y luego 16, 8 y 8, 16 esqueletos a cada lado, a la izquierda y a la derecha, que forman el tribunal digamos, De la para... antesala. Perdona. De la antesala, vamos. Exacto, de la antesala de Dios. En África se le llama Olofi, en la cristiandad se le llama Dios, o como lo quieren llamar, ¿no? Y en la vía budista, pues se le llama, o en la taoísta se le llama el Tao, o dentro del budismo es también el principio del camino, o el Buda, lo que sea. Pero que ese ser existe ahí para juzgarnos. Pero en general, pero es que claro, eso es como un río que luego tiene muchos riachuelos. Es decir, hay muchas, después de morir hay gente que no pasa ni por ese filtro. Hay gente que va directamente, y es curioso, puede ir directamente al cielo, a uno de los cielos, porque el cielo no es uno solo, no existe un cielo. Por eso Cristo decía, en la casa del Señor hay muchas habitaciones. Yo eso no entendía qué significaba. Cuando me lo preguntaba con 15, 16, 17 años, me hacía esa pregunta, ¿qué significa esto? ¿No? Yo era muy devoto de misas y tal, y de leer, siempre leyendo. Y me preguntaba qué significado tiene lo de las habitaciones. Claro, hay muchas cosas que son insondables en principio. Pues las habitaciones, referidos en este sentido a esto que hablo, se refiere a los diferentes niveles que hay dentro del cielo. Hay diferentes estados, unos superiores a otros. Es decir, hay una jerarquía. Es como en una casa que existe el baño, la cocina, el dormitorio, la sala de estar, otra sala para invitados, otra sala, el comedor, otra habitación para juegos o para recreación, o incluso otra habitación para lectura, una biblioteca. Pues lo mismo existe en el cielo. Es decir, existen diferentes tipos de cielo. Lo estoy poniendo así de una forma simple, pero en realidad son diferentes niveles de conciencia, de ser, de estar, donde las personas ahí gozan durante un tiempo antes de su próxima reencarnación. Hay otros casos que yo he podido ver y experimentar en experiencia directa. Cuando hablo, es decir, todo lo que hablo está referenciado, no hablo por hablar ni porque me lo haya leído en libros, sino porque lo he vivido. Ojo, eso es importante porque mucha gente piensa, o mucha gente, por ejemplo, los curas, hablan de lo que han leído, pero no lo han experimentado. Yo estoy hablando de cosas que he experimentado. Algunas luego las he leído y me han dado, es cuando me he dicho, pues mira, esto que he experimentado, pues ahora tiene mayor fuerza, le cojo mayor identificación con el hecho, porque lo he leído en un libro de budismo que es antiquísimo y me he dado cuenta de que la referencia es real.
de lo que he vivido. Por eso digo que son cosas que he podido ver. Por Bien, eso decía, hay casos de gente que mueren y van al infierno, pero también en el infierno hay varios niveles. Es como el planeta que tiene diferentes países. Está Francia, está Inglaterra, está el Reino Unido, está España, está Italia, está China, está lo que sea, Estados Unidos, Canadá o Bolivia, lo que sea. Bueno, pues en el infierno también existen diferentes países, diferentes infiernos, y cada uno está comandado por un rey, como aquí hay un presidente y un rey, en Francia existe una república y existe un presidente, en Inglaterra existe una reina, ¿no? Pues lo mismo ocurre en diferentes niveles, en diferentes escalas, vamos a ponerlo así, digamos, similarmente existe en el infierno. Entonces, hay gente que después si han sido muy malas, pues pasan a sufrir, digamos, a penar, a pagar lo que han hecho mal en esos infiernos, pero hay gente que ni siquiera tienen el derecho de pasar a ser juzgados, sino que directamente van porque han sido muy malos. Por ejemplo, pederastas que son malignos, que tienen mucha maldad. No es que sean pederastas por enfermedad, que en el fondo tienen buen corazón y no quieren cometer esos actos, se reprimen. No, sino pederastas, por ejemplo, que son malos, que lo hacen con toda conciencia, con conocimiento, que están ofendiendo a la divinidad, a los seres, a los niños, y lo hacen sin importarles nada. O sea, pues esa gente no pasan ese filtro de llama o de, como lo quieres llamar, de la antesala de Dios, de ese juzgado. Por Sino que, tanto, si me vuelven a hacer esa pregunta, les dirijo directamente a tu e-box o al vídeo que va a quedar ya en Facebook para que entiendan toda tu explicación. Yo me voy a quedar y le voy a decir, por no nombrar el infierno, que me parece que me voy a liar un poco más, y diré como dijo San Mateo en sus evangelios, que hablaba del reino de los cielos. Si decía los cielos, supongo que tiene algo que ver con todo lo que tú nos acabas de explicar. Siempre me dijo mi madre, pórtate muy bien, Dulce, porque lo que aquí haces, aquí pagas. Y ahora no sé si he hecho un esfuerzo por portarme bien toda la vida y no es aquí donde voy a obtener la recompensa o la deuda, es en otro lugar. en otro lugar seguro, porque después de muertos, ahí hay que justificar todo lo que se ha hecho. Pero aquí también, tanto en esta vida como si tienes mucha suerte y el karma que tienes es muy bueno, sigues haciendo fechorías y no las pagas, porque tu karma no se ha agotado. Es bueno, es positivo. Y mientras Okay. tengas el tanque lleno de gasolina, puedes seguir conduciendo, vamos a decir. Es decir, tienes un karma positivo que te permite gastar crédito haciendo el mal. Pero eso se acaba. Es decir, ese mal se acumula y se lleva a esa otra vida cuando nos morimos, incluso al siguiente nivel de encarnación que tengamos en esta tierra. Por eso lo que dice tu madre, que aquí lo pagas, pero aquí lo pagas no solo en esta vida, es decir, puedes pagarlo en otra vida. Vale. Hablando de otras vidas, recuerdo que en el inicio de nuestra conversación de hoy has dicho el espíritu de los animales. Todos los animales tienen espíritu. Sí, tienen esencia divina, tienen esencia espiritual y hay una conciencia colectiva para ellos. Es decir, no es como las personas que tienen identificación única y personal, es decir, son seres que caminan ya por un sendero, están individualizados, sino que los animales, digamos, cuando mueren, un búfalo se une al espíritu de los búfalos y a la conciencia general de los búfalos, por decir así, por decirlo así a grosso modo. Y porque tienen una conciencia menor. Cuando ya evolucionan esas encarnaciones de esos animales, cuando han evolucionado, tienen opción a pasar a una reencarnación más avanzada, por ejemplo la del ser humano, que son los estados, los diferentes estados que existen, ¿no? Bueno, Muchas veces hemos escuchado a diferentes personas defender los derechos de los animales porque son seres vivos. No sé si tras tu comentario, ahora cada vez que alguien quiera hacer daño a un animal, piensen que además de ser un ser vivo, es un ser. claro, es un ser. Yo estoy en contra de las corridas de toro, por ejemplo, desde pequeñito, y desde que era pequeño, desde que era niño. Y no me gusta. O sea, me parece que es una banalidad y es un sacrificio animal de mucho sufrimiento para el animal, ¿no? También lo que hacen los chinos con los perros, los sacrificios que hacen a nivel
anual que reúne una cantidad de un montón de perros y los sacrifican haciéndoles daño. Es decir, hay fiestas así en China y en varias partes del mundo. A nivel cultural, cada uno las ha desarrollado de Bueno, una manera, las bueno, que haya. pelea de gallos, pelea de perros vives en Weimar, ¿no? Sí, actualmente sí, llevo 2 años aquí. Pues has estado allí justo cuando, bueno, sabemos lo que ha ocurrido en una finca de Weimar y con peleas de perro. Y yo creo que estas cosas, de verdad, que lo estemos hablando a día de hoy, cuando se supone que el mundo y el ser humano ha avanzado tanto. Y hablando de ese avance del ser humano, Bruno, se me ocurre la siguiente pregunta. ¿Por qué vivimos desde hace tantos millones de años en este cuerpo y no le entendemos? ¿Por qué sabemos tan poquito de nosotros, de nuestra mente, de nuestra manera de pensar, de dónde venimos, hacia dónde queremos ir? ¿Por qué la investigación se ha quedado ahí o tapada por beneficios de alguien o de algunos? O de algunos, de diferentes sectores, muchas veces es así. Y también porque hay un sistema preestablecido, que yo creo que está establecido ya por una jerarquía superior de seres que nos dominan, que nos llevan, esa parte también es importante, que digamos nos tienen programados para vivir, trabajar, dormir, es decir, tenemos una tercera parte del día, 8 horas para dormir, 8 horas para trabajar, o sea, y 8 horas donde se te va entre desplazamientos, hacer comida o hacer cosas. Si haces un programa de ejercicio, pues ahí se te va un tiempo también. Es decir, tenemos el tiempo muy limitado, ¿no? Y la gente dedica poco tiempo a investigar, a buscar. Se conforman con el vivir. Y mucha gente, si le pregunta, es que tienen miedo de saber más. Te lo dicen, ¿no? Es que no, yo vivo mi vida, quiero estar aquí, no me interesa, ¿no? Cuanto menos problemas mejor. No es que cuanto menos problemas mejor, porque realmente estás aprendiendo. Pero es que poca gente se compromete en aprender y en desarrollarse y en investigar y vive la vida de una manera más superficial, más superfluamente, ¿no? Y eso, claro, hace que lo haga uno, lo hagan dos, lo hagan miles de personas y es un patrón que tenemos a nivel mundial de la raza humana como tal. Hay unos cuantos, unos pocos que se decantan por investigar porque pueden y sobre todo no solo porque pueden, sino porque tienen esa inclinación innata ya, y pueden y buscan de alguna manera la información adecuada, ¿no? Estudiar, desarrollarse, saber, mirar a ver de dónde venimos, por qué, a lo mejor eligen el camino equivocado y se meten en una secta o se meten en una religión con un enfoque muy concreto. Pero bueno, por lo menos se molestan en investigar algo. Pero yo creo que no hay que ser tan parcial, tan cerrado de mira, sino que hay que abrir más y cuando se investiga, investigar diferentes puntos para saber de dónde está la verdad, porque muchas veces solo vemos una parte. Como decían, hay una historia hindú donde se reunieron a muchos sabios y le preguntaban que cómo era el elefante, ¿no? El elefante. Y cada sabio estaba sentado en un punto y uno decía pues que era una cosa gruesa, una pata, ¿no? Describía la pata. El otro describía el hocico, el otro describía la cola y el otro describía como una montaña gigante de lo grande que era. Pero, ¿por qué? Porque cada uno ve desde su perspectiva, desde donde está sentado, pero no ve la globalidad, no ve el conjunto. Y Eh, cuando te das cuenta del conjunto, te sale de la perspectiva parcial, lo que estoy diciendo, eh, cuando ves el conjunto. Y cuando ves el conjunto es cuando te das cuenta de que la verdad es mucho más amplia. Y como se dice también, hay muchos caminos para llegar a Dios, no hay solo uno. Lo que hay que profundizar y comparar y estudiar. Bruno, había escuchado la historia del elefante y estoy tratando de unir una frase que escuchaba muchísimo de pequeña y era qué bonita es la ignorancia. Y ahora cuando tú acabas de decir, hay un montón de gente que simplemente no quiere saber y no sé si no quiere saber por miedo a enfrentarse
lo grande que será ese elefante, lo grande que será todo aquello que voy a descubrir y luego no tener las herramientas o no estar preparada para saber qué hacer con ello. ¿Es el miedo probablemente? Sí, puede ser uno de los miedos de cómo integrarlo o de cómo vivir con eso, porque a veces tener mucha información también implica una gran responsabilidad. Claro, claro. Entonces hay que saber asimilarla y hay que saber aplicarla luego a la vida diaria. Por eso decía Cristo, sed como palomas y vivir como la serpiente, ¿no? Es decir, en el mundo donde te rodea hay mucha maldad, pues tienes que llevar el espíritu de la paloma, es decir, de la pureza, ser como una paloma, pero estar como en prevención, ¿no? Es decir, cuidándote siempre. ¿Por qué? Porque hay mucha maldad en el planeta, y más en los tiempos que corren. Y allí donde hay un punto de luz hay un punto de oscuridad. Es decir, donde se planta algo que tenga luz, ahí se plantará luego algo que tenga oscuridad para poder equilibrar los polos, digamos, de energía en la Tierra. Porque estamos entre el yin y el yang, pero no estamos por casualidad, estamos entre el yin y el yang, que es la fuerza positiva, la fuerza negativa, lo bueno, lo malo, porque estamos en la dualidad. Es decir, estamos, claro, estoy hablando de aspectos a lo mejor un poco avanzados, porque no sé si todo el mundo me seguirá. Espero que sí, pero la dualidad es el estado en el que vivimos. No vivimos en el estado de la unicidad, que es el estado del ser, que es el estado de Dios. Lo que buscan los budistas y Buda, lo que promulgaba, y Cristo y todos los grandes maestros de la humanidad, es el estado de unión con Dios, de la unión, de la unidad. De hecho, yoga viene de la palabra yug, que significa unión con el ser. Ese es el significado. Y entonces, la unión con el ser hay que buscarla, porque no está ahí de por sí sola. Vivimos en el mundo de la dualidad, estamos en polos opuestos, en el yin y el yang, como digo. Bien, Y por eso en un mundo tan dual, Bruno, vamos a ver, lo que me toca entonces decidir para mantenerme, porque un mundo dual es la paloma y la serpiente, luego yo decido, ¿no? Exacto. Bien, y lo Sí, que debo es mantenerme en el centro, que sería mi yo. exacto. Pero bueno, mantener la parte de la paloma, es decir, la pureza, es decir, desarrollarte en la totalidad que puedas, porque estamos, donde nos vamos a desarrollar es aquí, donde estamos, en el mundo dual, pero con la prevención de lo que nos rodea, ¿no? Porque cuando ves un ser muy noble, muy bueno, te atacan diferentes animales o diferentes cosas alrededor de ti, en la sociedad misma, se aprovechan de la gente que es demasiado buena, por ejemplo, o que de tan buena y noble, pues no, como le pasó a Jesucristo, por ejemplo. Y a muchos grandes maestros que los han intentado matar, a todos. A Buda lo intentaron matar, a la mayoría. Por eso se reservan tanto, muchas veces, y no se dan a conocer hacia afuera. Se dan entre el círculo que tienen, pero no van a ir más allá. Cuando se tiene la osadía y se tiene la misión también de ir más allá, se corre el riesgo de que tengas ataques de la humanidad, porque no comprenden ese conocimiento de esa persona, de ese ser tan desarrollado. No comprenden de esa sabiduría. Y cuando no comprenden esa sabiduría, lo que hacen es rechazarla y atacarla. Por eso tienes que tener ese cuidado mientras vives aquí. Mientras vives aquí. Tu Bruno, recompensa ¿dónde también. naciste? Yo nací aquí en Tenerife. ¿Y qué hace un tinerfeño siendo sacerdote de religiones africanas? Es que sabemos muy bien cuál es el proceso a seguir para convertirse en un sacerdote cristiano, pero ¿y qué tuviste que hacer? ¿Cómo te vino esto? Bueno, porque desde niño soy medium y bueno, atiendo gente, lo que necesitan es como un chamán. También tengo muchas cosas de chamanismo porque estudié chamanismo durante 8 años bueno, he viajado, he trabajado, he buscado información, pero desde pequeño, a pesar de que yo estudié Derecho, la carrera de Derecho, pero no la ejerzo porque no me gusta, no la siento, entonces no puedes trabajar en algo que no va contigo, ¿no? Pues me he llevado por la otra rama, que desde niño siempre la he sentido. Desde los 4 años veía entidades, espíritus, veía cosas que la gente no veía y yo pensaba que estaban locos. La gente de la familia también
veían como un poco un niño raro, y eso fue durante mucho tiempo algo que me marcó, claro, que me marcó mucho, porque no lo comprendía ni siquiera yo. Con el pasar del tiempo, investigando y leyendo, mirando, consultando profesionales de la salud, gente de diferentes campos, mirando a ver qué había, empecé a integrarme en esos otros mundos de más allá, del más allá, y empecé a investigar ya de una forma más con directrices, ¿no? Y luego ya, una vez que entras, a practicarlo y a vivirlo, claro, a practicarlo y a vivirlo. Y cuando lo practicas es cuando lo empiezas a desarrollar, He verdaderamente. escuchado que en realidad todos cuando somos pequeños somos capaces de ver esas entidades, luego lo comentamos y depende de la respuesta o cómo nos tratan en el momento de compartirlo. eh, la borramos totalmente y preferimos, de hecho, no que no nos vuelva a pasar. En tu caso, en tu familia, en tu entorno, ¿se protegía un poco más a ese niño que estaba viendo esas entidades o te dijeron, eso no es cierto, Bruno? Sí, exacto. Es decir, no me creían o no me lo, hasta que veían lo que yo decía, que eran pruebas, ¿no? Yo decía, Ok. está pasando esto, o va a llamar tía Carmen que el marido se está muriendo. Y cómo iba a saberlo yo? Y llamar en 5 minutos, decir que pues, el marido se estaba muriendo y tal. Entonces te veían como un poco raro. Y yo veía eso porque lo veía simplemente como un hecho más. Te O, agradecería que me llamaras solo para una entrevista, ¿vale, Bruno? sí, Bruno, por cierto, porque es que es increíble que 43 minutos después de tenerte en antena, yo te vaya a preguntar ahora mismo qué es la antropología de la religión. bueno, es un camino que he investigado como autodidacta, es decir, por mí mismo. La antropología es una ciencia, pero yo he hablado con catedráticos, antropólogos, y me dicen que es que tú eres antropólogo de campo. Tú lo has vivido y has viajado a diferentes países a investigar esas religiones, a investigar esas prácticas, las has practicado, las has vivido, entonces, aparte que las has estudiado. Yo soy antropólogo de universidad, detrás de un escritorio, estar estudiando libros, leer, comparar teorías, y ahí me quedo, ¿no? Bueno, eso me lo han comentado una antropóloga de aquí de la Universidad de La Laguna, por ejemplo, en una charla que tuvimos en un momento dado, ¿no? Entonces, en práctica, me considero un antropólogo de religiones, porque precisamente lo que hace es estudiarlas, verlas, compararlas, pero claro, ya cuando entras más allá y las vives y ya las pones en práctica, ya te vas todavía más allá y más en profundidad. No es solamente estudiarlas, te vas más en profundidad. Pero es un campo muy bonito, lo que hay que, bueno, pues saber llevarlo, y muchas veces es un poco solitario porque no todo el mundo lo entiende cuando hablas de él, porque según avanzas y practicas y comprendes cosas y te vas más allá, no solo en conocimiento, sino en práctica, en sabiduría, que es la aplicación del conocimiento, en definitiva, cuando te vas a la práctica, a la sabiduría y la consigues en determinados estados, mucha gente no te entiende. Y yo he tenido muchas charlas con muchos curas que me han invitado a hablar con ellos, que no lo entienden, simplemente tienen su visión parcial basada en los evangelios, en los escritos, en la Biblia, y no entienden ese otro más allá que hay. No le dan esa posibilidad. Bruno, ¿qué te parece si nos explicas, para ir cerrando la entrevista de hoy, espero de verdad tenerte nuevamente con nosotros, cuáles son las terapias alternativas que tú ofreces a las personas que se acercan a ti para seguir cualquier tipo de tratamiento? ¿Cuáles son ellas? Bueno, hay muchas cosas que he trabajado durante mucho tiempo. Por ejemplo, la hipnosis, la acupuntura, la programación neurolingüística. La acupuntura la practiqué más intensivamente durante un tiempo y luego la he dejado un poco más de lado, ¿no? Mm, eh, la sanación espiritual, porque vas descubriendo diferentes terapias y te das cuenta de que unas son más rápidas que otras, o van más a arreglar el problema. Cuando descubrí el Qigong con 26 años y estudié Tai Chi, entrenaba muchas horas al día, 5 horas diarias, entrenaba, y luego practicaba Qigong 2 o 3 horas más. O sea, que me pasaba 8 horas a lo mejor diarias haciendo ese tipo de prácticas intensivas.
pues descubrí que al despertar el tema de la energía en mí de una forma más consciente con el Qigong, descubrí que podía hacer cosas con la energía. Y luego, pues bueno, esto de la vida que te lleva a un paso te lleva al otro. Descubrí la sanación espiritual a través de un sanador que ya está muerto, del presidente, del honorífico, del creador de la Asociación Española de Sanadores Espirituales, que es Colin Bloy, que ya murió. Era un inglés que era presidente de una cadena multinacional de empresas y dejó todo por la sanación espiritual y por promulgarla y llevarla a los diferentes países. Hizo una labor muy importante. La trajo a España. Yo me formé con él, por ejemplo, ¿no? La sanación, y descubrí que podía conseguir cosas más rápidamente con la sanación que con otras técnicas que tenía. Entonces, digamos que al final es un cúmulo de cosas. Más que hablar de una terapia en sí, es hablar porque la terapia es importante, pero más que hablar, en mi caso, de una terapia en sí, es hablar del paciente. Si una persona viene y me pregunta que tiene problemas, ¿qué puede ser? Y yo ahí enfoco qué puede ser, qué puede haber. Ahí está la terapia de sonido y de color también que utilizo, que es muy interesante, que es vibracional, pero es muy potente, que se usa también en el chamanismo, los tambores sagrados. Aquí tengo al lado una cadena de tambores. Ok. Entonces está al lado. Y entonces los tambores tienen muchas cualidades. Ya con eso solo, hablar del tambor podríamos hacer un programa. Porque es verdad lo que dicen los chamanes, que se pueden conseguir no solo estados alterados de conciencia, sino además quitar o espantar la muerte, la enfermedad, determinadas cosas que tiene una persona. Hay casos en que una persona se cura con el sonido del tambor, pero no el sonido que te ponen en la radio ni en un programa de YouTube, no me refiero a eso, me refiero al sonido directo, con cantos, con un trabajo espiritual, porque a través de esos cantos se están llamando determinadas entidades, determinadas energías que van a influir, van a colaborar en el proceso de curación de la persona. Con el Qigong pasa lo mismo. Es otra forma de práctica de autocultivo, de autodesarrollo, pero también es una terapia. La puedes utilizar como terapia. Y básicamente es muy parecida a la sanación. ¿Pero hecho, la podemos hacer nosotros mismos o siempre vamos a necesitar de un profesional? La podemos practicar nosotros mismos. Ah, okay. Yo he dado talleres y cursos, enseño a la gente cómo hacerla ella misma. Pero claro, cuando puedes, cuando estás bien y cuando estás sano. Porque si estás enfermo, pues no puedes tampoco desarrollarlo, ¿no? No puedes aplicarlo, porque estás obstruido. Por eso es bueno siempre apoyarse en un profesional, en alguien que sepa y que lo domine o que lo sepa llevar a cabo para, por lo menos en los primeros pasos, poder aplicarlo. Pero las terapias, más que hablar de terapias en sí, yo diría de personas, de clientes o de pacientes, de personas que tienen problemas. Es decir, yo tengo este problema y yo quiero saber cómo lo puedo arreglar. Puede ser un problema múltiple, pueden haber muchas cosas. Puede ser desde una enfermedad hasta un caso de entidades malévolas, malignas, que están en una persona, que la rodean. Pueden ser, en la sanación espiritual se estudia ese tema también con amplitud. Las entidades, las larvas, los diferentes tipos de seres que existen en el otro lado que nos pueden estar perturbando. En la brujería existe igual, es decir, tanto en la brujería europea, que existen escuelas de brujería europea, como en la brujería latinoamericana, como en la africana. En las religiones africanas se une la medicina con la magia, con la brujería, con la curación y con todo el proceso religioso en sí. O sea, todo va unificado, forma un todo, no está separado. Bien, entonces, supongo que cuando hablamos de magia toda es la misma, solo que depende para que la utilice, será la blanca y la negra. Sí, pero no toda es la misma. Hay muchas diferencias y muchas formas de trabajar según qué magia estés utilizando. Que depende me refiero a qué tipo de rama tú pertenezcas. Lo que es evidente que no puedes pertenecer a todas porque por muchas que yo haya querido acumular, chocan entre sí. Ah, ok. Chocan. ¿Qué te parece si damos un número de teléfono para aquellas personas que estén interesados en contactar contigo, lo hagan de manera inmediata?
Perfectamente bien, Dime. correcto. Coméntanos. Te lo doy, sí, pensaba, lo tenía ahí. El 606 es mi número de teléfono al que pueden llamarme, 606-09-2618. Vale. 606-09-2618. Repetimos, 606-09-2618 y si alguien no ha podido tomar nota, sé que nos tienes ahí directamente en la app de nuestro WhatsApp 680-29-22-22 y de todas maneras ya la parte técnica está colocando ese número de teléfono de Bruno en el vídeo de hoy en Facebook, ¿sí? 606-09-2618. Reflejado queda ya en la plataforma Facebook, justo en el vídeo de Bruno Romero. Bruno, para finalizar, a veces me han preguntado, ¿cuál es la mayor cantidad de luz que conoces? Y yo automáticamente digo, el sol. ¿Qué relación tiene el sol directa con todos y cada uno de nosotros y qué tan importante es en nuestra vida, aparte de lo que es obvio? Bueno, es una pregunta bastante interesante, mejor que la puede responder un astrofísico, ¿no? Pero bueno, el sol es importante, es lo que te puedo decir. Y como planeta y como energía, también en las religiones se le identifica con entidades mayores, porque está relacionado con la creación. Si no hay sol, no podría haber creación, no podría haber sustentación tampoco. Entonces está identificado con muchas deidades, pero a nivel espiritual, en diferentes religiones. Pero la cantidad de luz que tiene el sol a nivel físico es importante. Ya tendría que entrar en terminologías, que si los fotones, los electrones, pues todo eso, pero ya eso entra más dentro lo dejamos para otro día, lo dejamos, es largo. Es largo y no solo eso, sino que es más específico, es más concreto, más científico también, ¿no? Pero la mayor cantidad de luz que puede haber es la luz del amor, que es la luz de Dios, que es Dios, que no es un sol, sino que es el universo en sí, es todo, es el todo. De hecho, cuando te llega un proceso de realización personal avanzado mediante la meditación, por ejemplo, te unificas al todo. Y el todo es el universo también, donde no solo existe un sol, sino que existen todos los soles. Es decir, y estamos hablando de muchos. Se calculan infinidad, es decir, estamos hablando del infinito, ¿no? A mí me quedan un montón de preguntas aquí, así que será pedirte una nueva intervención aquí con nosotros. Haremos una nueva intervención cuando quieran, con los que no salen. Será un placer. Muchísimas gracias. Repito el 606-09-2618 para aquellas personas que solo nos escuchan, porque quienes nos ven a través de la plataforma Facebook en directo ya lo tienen ahí en la edición de este vídeo. Bruno, no sé con qué quieres terminar. Agradeciéndote a ti y a todo el equipo la posibilidad de participar en el programa y nada, me ha hecho sentir muy bien. Me ha gustado mucho la intervención y agradecer a toda la gente que nos escucha también el tiempo que dedica a escucharnos, que lo que hacemos es compartir de lo que estamos, de lo que sabemos. No, agradecerte. Los que siempre te vamos a estar agradecidos somos nosotros, porque es toda una vida de investigación que nos regalas simplemente en unos minutos de radio, y eso de verdad que tiene un precio y para nosotros un gran valor. La audiencia sabe que estamos todo el equipo todo el día buscando así, debajo incluso de la piedra, aquello que les pueda ayudar a vivir mejor, a tener mejor calidad de vida, a estar un poco más con nosotros mismos y no tanto con lo que está afuera, que una vez que nosotros estemos bien con nosotros, seguro que vamos a influir positivamente en todo lo que nos rodea. Para mí ha sido un placer. Hasta la próxima, Bruno. Gracias. Sí.